Hola a todos nuevamente, en este video vamos a discutir acerca de la segunda parte del VIH en pediatría. Habíamos dicho que el diagnóstico es fundamental para realizar un tratamiento oportuno y evitar la progresión de la enfermedad en los pacientes, y específicamente vamos a hablar primero del paciente menor de 18 meses en el cual teníamos que hacerle una carga viral a las 4 semanas de vida, y a partir de ahí teníamos tres posibilidades. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. En el caso de que tenga una carga viral menor de 50 copias, es decir, esté indetectable, tenemos que repetir la carga viral a los 4 meses de vida, y a partir de ahí pues vamos a decidir qué hacer. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿la carga viral que ya tomamos a los 4 meses de vida es mayor a 5.000 copias? Si el resultado es que no, entonces tenemos el punto blanco, que para términos prácticos significa que se descarta la infección por VIH. Ahora tenemos el escenario donde sí la carga viral salió mayor a 5.000 copias. Entonces, en el punto morado decimos que es el primer resultado positivo para la infección por el VIH. En este caso tenemos que hacer varias cosas. La primera es notificar al Civigila. Posteriormente debemos realizar una segunda prueba de carga viral de manera inmediata, pero además tenemos que iniciar tratamiento antirretroviral sin esperar el reporte de la segunda carga viral, es decir, de una vez el paciente se va con manejo, y deberíamos remitirlo de una vez al especialista en infectología o el especialista del cuidado de pacientes con VIH. Entonces, si esta última carga salió con más de 5.000 copias, confirmamos el diagnóstico del paciente de VIH, que es el puntico rosado. ¿Y qué intervenciones deberíamos hacer? Brindar la asesoría, remitir al médico especializado y pues todo lo que conlleva el manejo del paciente con VIH. Si esta segunda prueba de confirmación no sale con más de 5.000 copias, se trata de un escenario muy específico. Deberíamos hacer una tercera prueba de confirmación a un mes después de la segunda prueba y remitirlo al especialista. Entonces tenemos el segundo escenario, donde tenemos una carga viral entre 50 y menos de 5.000 copias, es decir, es indeterminado. En este caso tenemos que repetir la prueba de manera inmediata y tenemos que, de nuevo, mirar si tiene mayor o menor a 5.000 copias. Si no es mayor a 5.000 copias, de nuevo se descarta la infección por VIH. Si sí es mayor a 5.000 copias, igual es el primer diagnóstico presuntivo, entonces debemos iniciar manejo de manera inmediata y realizar una segunda carga viral de manera inmediata también. Y dependiendo de eso evaluamos. Si es mayor a 5.000, se confirma el diagnóstico con VIH, y si es menor a 5.000, pues pedimos una tercera prueba de confirmación al mes de la segunda prueba y igualmente remitimos al especialista. Es muy parecido al algoritmo anterior, la diferencia es que en este caso tenemos que repetir la prueba de manera inmediata. En el caso de que tenga un paciente con una carga viral mayor o igual a 5.000 copias, ya podemos decir que es la primera prueba que diagnostica VIH. Entonces tenemos que hacer el seguimiento que les dije a la primera prueba con diagnóstico de VIH. ¿Qué es? Notificar al Civigila, iniciar tratamiento antirretroviral y remitir al especialista. Además, debemos hacer una segunda prueba para confirmar el diagnóstico. Y esta prueba pues tenemos que mirar si es mayor a 5.000 copias. De no ser mayor para 5.000 copias, entonces te realizamos una tercera prueba al mes y remitimos al especialista. De sí ser positivo, pues ya confirmamos el diagnóstico de que el paciente tiene VIH. Y pues iniciamos el manejo, el asesoramiento y la remisión al especialista igualmente. Ahora vamos a hablar del algoritmo de pacientes, aquellos que no se tiene conocimiento de la serología de la madre. Como hablé en el video anterior, todo esto que hablamos hace un momento era de pacientes que ya conocíamos que la madre estaba infectada con el virus del VIH. Entonces, en esos pacientes casi que el final del algoritmo es el mismo, por eso solo les voy a explicar la primera parte, y es que se debe solicitar una prueba presuntiva con harta sensibilidad, por ejemplo, un inmunoensayo tipo ELISA de cuarta generación para ver si es reactivo o no es reactivo. De ser reactivo, de ahí para abajo el algoritmo es muy parecido al que ya revisamos hace un momento. Si el caso de que la prueba salga no reactiva y hay una alta sospecha clínica de que el paciente pueda tener VIH, se puede tomar de una vez carga viral. Entonces es como la mayor diferencia. En mayores de 18 meses de edad, primero tomamos la prueba presuntiva o inmunoensayo. Entonces ahora vamos a hablar del manejo tan pronto se hace el diagnóstico. Hay unas consideraciones.
Se debe iniciar de manera inmediata en niños menores de 5 años, que es donde decíamos que la progresión de la enfermedad era muy rápida. En niños mayores, tiene que tener un conteo de linfocitos CD4 menor a 500 células, independiente del estadio clínico o la carga viral. Ahí se inicia el tratamiento. Cuando tenga tratamiento antirretroviral, es fundamental hacer un seguimiento con el conteo de los linfocitos CD4 y con la carga viral. Ahorita vamos a hablar de con qué periodicidad debe hacerse esto. Entonces el tratamiento va a depender de la edad. Hay aproximadamente 19 a 20 medicamentos que se aprobaron para el uso en pediatría antivirales, antirretrovirales. Sin embargo, como les digo, depende de la edad. Entonces en niños menores de 3 años vamos a usar esta combinación. Un inhibidor de proteasa, lopinavir con ritonavir, con la adición de 2 INTRS. ¿Qué significa eso? Inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleócido. ¿Y cuáles son las combinaciones? Sí o sí tenemos que usar la mibudina en combinación con sidobudina o abacavir. Ese es el manejo inicial en menores de 3 años. Y en mayores de 3 años tenemos que usar un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleócido, que en este caso puede ser efanavirex o neviparapina, y usamos dos inhibidores de la transcriptasa inversa nucleócido, que son los que ya hablamos en el punto anterior. Este es el esquema recomendado en la guía colombiana, siempre es así, y las dosis las pueden encontrar más adelante. Entonces, recordar en cuanto a la fisiopatología, cómo funcionan estos medicamentos que les mencioné. Entonces, tenemos los inhibidores de la entrada, los inhibidores de la proteasa, que pues los de la entrada básicamente bloquean la unión entre la glicoproteína G120 y el receptor CD4 o el receptor CCR5, e inhibidores de la proteasa que como saben pues va a ser fundamental para la transcripción, inhibidores de la transcriptasa inversa que no permiten volver el ARN viral con ADN viral, e inhibidores de la integrasa que no favorecen que se produzca la transcripción de ARN mensajero y de esta manera la producción de proteínas. Entonces, los que vamos a usar principalmente son los que mencioné, el inhibidor de proteasa, los inhibidores de la transcriptasa inversa, que son los de la primera línea de manejo. Entonces, el seguimiento, ¿cómo debería hacerse? El seguimiento, pues tenemos que evaluar 6 cosas. La primera es la adherencia al tratamiento, que se esté tomando las dosis que son, que a las horas que son, que el paciente no tenga signos o síntomas de infecciones oportunistas, que tenga un monitoreo con diversos paraclínicos como es función hepática, función renal, hemograma, perfil lipídico, y también debemos evaluar el crecimiento y desarrollo y un examen completo del niño para evaluar que no hayan alteraciones que puedan hacernos sospechar sobre alguna complicación de la enfermedad. Tenemos que mirar la carga viral de VIH al inicio del tratamiento, a los 2 meses y posteriormente cada 6 meses o antes si sospechamos una falla terapéutica. También tenemos que mirar el conteo del linfocito CD4 al inicio del tratamiento y cada 6 meses para mirar cómo vamos con el manejo. Adicionalmente, 2 puntos más, hay que evaluar si requiere tratamiento profiláctico para infecciones oportunistas, dependiendo sea el caso, sobre todo en pacientes con estadios más avanzados. Y específicamente hablar sobre la inmunización del PAI en estos pacientes, porque hay unas consideraciones importantes. Por ejemplo, la vacuna oral contra el polio está contraindicada en estos pacientes. Y en Colombia la vacuna contra el BSG no se debería dar al recién nacido hasta confirmar que se descarta la infección por VIH, ya que puede llevar a complicaciones. Ahora vamos a hablar de 2 puntos importantes, la prevención y del manejo intraparto de las mujeres embarazadas, que pues va muy de la mano. Entonces, para el manejo intraparto de las mujeres embarazadas que tenemos conocimiento y que tienen VIH, tenemos 4 posibles escenarios que vamos a hablar de cada uno de ellos. En el primer escenario tenemos a las mujeres con carga viral menor o igual a 50 copias, que ya venían con manejo antirretroviral. En este caso tenemos una paciente con bajo riesgo. Encontramos que la incidencia es muy baja, independientemente del modo del parto, ya sea por cesárea o por parto vaginal. Entonces, la recomendación es que usaríamos una cesárea solo en caso de que tengamos una indicación obstétrica. La mujer debe continuar con el manejo antirretroviral y al niño se le debe hacer la profilaxis infantil, de la cual hablaremos más adelante. El segundo escenario es una mujer con carga viral entre 50 y 1000,
que ya viene con manejo antirretroviral. En este caso el riesgo es de bajo a moderado. También la cesárea solo se recomienda si hay indicación obstétrica. Se debe continuar el manejo que ya venía usando la mujer embarazada y en esos pacientes deberíamos considerar usar sidobudina de manera intravenosa y tenemos que hacer una profilaxis antirretroviral infantil combinada. Voy a retomar el punto anterior, ¿cómo así que considerar sidobudina de manera intravenosa? Pues la recomendación no es tan clara, pero dependiendo de los factores de riesgo, mirar si la paciente si tiene buena adherencia al tratamiento y individualizar el escenario, podríamos mirar si se recomienda y se vería beneficio de usar este medicamento en estas pacientes. En mujeres con carga viral mayor a 1000 copias que tienen manejo antirretroviral, hay que decir que esto es un factor de alto riesgo. Entonces se debe realizar un parto por cesárea a las 38 semanas. Se debe realizar ahí sí claramente un manejo con sidobudina intravenoso y se debe hacer la profilaxis también combinada de la cual les voy a hablar más adelante. Entonces, ¿cuál es ese manejo intraparto con sidobudina? Pues es un manejo, como les dije, intravenoso, debe iniciarse con 2 miligramos kilogramos, luego una infusión continua de 1 miligramo por kilogramo hora hasta el parto. Si se trata de una cesárea programada, pues iniciamos el manejo 3 horas antes del procedimiento. Y también el escenario 4, que es el que vamos a ver más adelante, que si una mujer que no haya recibido manejo antes del parto, se debe administrar sidobudina intravenosa de manera inmediata. Entonces tenemos el cuarto escenario, que son mujeres que no tienen manejo antes del parto, que no venían con manejo antirretroviral. Entonces, claramente estos son pacientes que tienen un alto riesgo. Se tiene que hacer un parto por cesárea, pero en esos pacientes tienen que individualizarse. Parto por cesárea, pues idealmente como esas pacientes llegan al momento del parto, pueden llegar en un parto avanzado, pueden tener ruptura prematura de membranas o ruptura prolongada de membranas, y en este escenario clínico en específico se perdería el beneficio de la cesárea. Entonces tendríamos que individualizar. ¿Realmente le sirve la cesárea o no a esta paciente? Después de eso, pues claramente hay que decir que tenemos que iniciar manejo con sidobudina intravenosa de manera inmediata y la profilaxis antirretroviral infantil debe usarse de manera combinada. Entonces les traigo este estudio, el ensayo PATG 076, que es un estudio que evaluó el tratamiento con sidobudina y cómo esto beneficiaba la disminución de la probabilidad de transmisión materno-infantil. Entonces, este estudio, como pueden ver en la gráfica y en la conclusión, dice lo siguiente: en mujeres embarazadas sin manejo previo, se les daba un régimen que consistía en sidobudina anteparto, intraparto y al recién nacido durante 6 semanas, redujo el riesgo de transmisión del VIH materno-infantil en un 67%, 67.5%. He aquí la importancia de un manejo intraparto adecuado y de la profilaxis. Entonces, ¿cuál es la profilaxis infantil? Entonces, en los niños se debe evitar el contacto con la sangre materna, se debe lavar con agua y jabón después, inmediatamente después del nacimiento, para disminuir el contacto con secreciones. Se debe succionar la vía aérea evitando traumatismos y pues también debemos aplicar la profilaxis con vitamina K como a todos los recién nacidos. Con todo esto, entonces ahora hablemos de la profilaxis como tal, de lo que les hablaba anteriormente. Idealmente debe iniciarse en las primeras 6 a 12 horas de vida y tenemos dos escenarios. El primero es el paciente de bajo riesgo, aquellos que yo les decía que tenían una mamá que venía en manejo adecuado antirretroviral y que tenía una carga viral menor o igual a 1000 copias. En este caso, deben dar sidobudina postnatal por 6 semanas a estos pacientes con bajo riesgo. En los demás casos, tenemos un paciente donde hablábamos del manejo combinado. ¿Qué es eso? Nevirapina, 3 dosis, la primera al nacimiento, la segunda a las 48 horas de la primera dosis y una tercera dosis a las 96 horas de la segunda dosis y además darle sidobudina por 6 semanas. Hay que recordar que independientemente si la madre recibe tratamiento antirretroviral o si el niño tiene profilaxis o no, no se recomienda dar leche materna. Entonces es preferible dar leche de fórmula desde el nacimiento hasta los 12 meses de vida. Hay que dar todas las recomendaciones, las prácticas adecuadas, su seguimiento con crecimiento y desarrollo para poder evaluar la salud de estos pacientes. Entonces acá les traigo las dosis. Para la sidobudina depende de la edad y de si el niño es pretérmino o a término. Y tenemos la dosis de nevirapina
dependiendo también del peso del paciente. Entonces, con esto hemos terminado nuestra revisión acerca de VIH en pediatría. Espero que les haya servido y pueda complementar sus estudios y nos veremos en los próximos videos. Gracias.